Bueno, dicha la ironía, decir que gracias por existir, en definitiva, a todos y a todas los que os sentís y las que os sentís identificados, cercanos, simpatizantes, amigos de la izquierda y de los valores que representan Joaquín, que representan Josefina y que representan Lorenzo. El ser humano aislado no somos nada. Somos seres humanos cuando formamos parte de colectivos, de pensamientos colectivos, de ideales nobles, y los ponemos en práctica, en marcha, los compartimos de manera solidaria, fraternal, de manera de camaradería, de compañerismo. Cuando compartimos eso somos un ser humano, que nos identificamos con el conjunto. El ser humano aislado no sirve para nada. Nos reconocemos en el pasado para avanzar hacia el futuro. Tal vez sería una definición de también por qué se está haciendo aquí esta noche este acto. Nos reconocemos en personas como Joaquín, como Josefina y como Lorenzo. En personas que dignificaron el carné, porque los carnés no hacían a las personas, eran las personas las que le daban dignidad a los carnés. Eran las personas las que le daban dignidad a aquello que se conocía como una seña de identidad de la izquierda. En los años en que Joaquín luchó, el partido se le conocía como el partido. Quien dijera el partido, todo el mundo sabía de qué se estaba hablando. Por tanto, era la gente que dignificó esa idea del Partido Comunista de España en aquellos años de lucha. Yo me aproximé al partido en la transición democrática. Yo no provengo de una familia tradicional de izquierdas. Y me aproximé, me eduqué en las escuelas de la dictadura y me aproximé a la izquierda en la transición democrática. Pero me aproximé sobre todo por hombres y mujeres que se parecían a Joaquín. Porque a mí lo que más me impresionó en aquel tiempo, me imagino que algunos de los que tenéis las canas que yo ya tengo, os vais a identificar con estas cosas. A mí lo que más me impresionó fue que cómo era posible que gente que había sufrido tanto como Joaquín, que había pasado 20 años en las cárceles, que había tenido torturas, que todo por defender al gobierno legítimo de la República que habían votado libremente los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y sin embargo luego fueron condenados a penas de muerte por tribunales ilegítimos e ilegales que los condenaron por accesión a la rebelión. Los rebeldes condenaron por el delito que ellos mismos habían cometido a los que habían defendido el gobierno legítimo de la República. Hoy, 70 años después, resulta que un sector de los jueces de este país decide que no quiere que un juez valiente, decidido, juzgue los crímenes del franquismo en este país. No quiere que se desentierren los abuelos que algunos nietos dicen y acusan a la democracia de que por qué dejáis a mi abuelo enterrado en una cueva. Y es legítimo, es digno, es humano que los nietos pregunten a la democracia que por qué dejaron a sus abuelos enterrados en una cuneta. Por eso, como esta gente sufrió tantísimo, a mí me impresionó el espíritu de concordia que tenía, que se aproximaban a la democracia sin odio, se aproximaban a la democracia tendiendo la mano, no olvidando el pasado ni la memoria, porque la memoria no la podemos olvidar, porque si perdemos la memoria estamos condenados a repetir de nuevo las atrocidades que se cometieron en la dictadura en nuestro país. Y a mí no entendía que con todo el horror y el terror que sufrió esta gente pudiera tener ese clima, esa idea de reconciliación, de lo que se llamó la reconciliación en nuestro país. No había ningún espíritu de venganza en algunas de las personas que yo conocí y que me hicieron aproximarme a las ideas del Partido Comunista. El Sábado Santo abrió la puerta a la esperanza de la gente del PC, a la gente como Joaquín. Se legalizaba el Partido Comunista de España el Sábado Santo de 1977. Imaginaros lo que significó para toda esta gente ese día en el que podían salir a la calle diciendo que ya somos legales, ya no nos tenemos que esconder. Posible que ahora mismo en la perspectiva histórica no valoremos la importancia que tenían estas cuestiones, pero tenían muchísimo. Nos bebimos el vino de unas cuantas tabernas, decían algunos, para celebrar el Sábado Santo de la legalización del Partido Comunista. Llegaron las elecciones generales
había miedo. Algunos comprobamos como el miedo que tenía la gente todavía de aquellos 40 años de dictadura, cuando hablábamos e interveníamos en los actos públicos, la gente aplaudía por debajo de las butacas para que no nos dieran las manos al aplaudir, para que no los pudieran delatar, porque todavía tenían la cultura del miedo. Y eso lo hemos visto mucha gente y seguro que también lo ha visto Joaquín. Llegó la Constitución de 1978 y decidieron clavarnos al PC entonces un artículo que es el artículo 68. El artículo de la circunscripción provincial, el que nos lleva 30 años condenados al PC primero y después a Izquierda Unida, a que nuestro voto no valga igual que el voto de los demás ciudadanos de este país. Y es una injusticia antidemocrática la que se ha producido en esa Constitución de 1978. Lo ha dicho Herrero de Miñón, que es uno de los padres de la Constitución. Lo dijo Calvo Sotelo antes de morir. Dijeron textualmente en el caso de Herrero de Miñón: le clavamos el artículo 68 para que no pudieran trasladar al Parlamento la fuerza que el PC tenía en el movimiento asociativo, en la lucha obrera en este país contra la dictadura. Por eso colocaron ese artículo que nos sigue haciendo daño a la izquierda alternativa de este país. Llegaron las primeras elecciones municipales y también los que tenéis canas recordaréis que la derecha era igual a caciquismo y a corrupción. La derecha significaba la corrupción en este país, sin ningún tipo de ambajes. Los carteles que se pegaron en 1979, en abril de 1979, en aquellas elecciones, decían: quita un cacique, pon un alcalde. Se daba por hecho, el cartel era genérico para toda España, se daba por hecho que en toda España, salvando seguramente alguna honrosa excepción, estaban llenos los ayuntamientos de caciques. Ese era el lema. Y un segundo lema era: desconecta los enchufes, para que la gente entrara a la administración pública, a lo de todos y lo de todas, por igualdad, mérito y capacidad. Desconecta los enchufes. Devolvimos en aquel tiempo la dignidad a muchos enchufados. Llegamos a los ayuntamientos y no hicimos una limpieza. No cortamos las flores como en la campana de Huesca. Mantuvimos, y me imagino que aquí en Monzón también, a todas las personas que trabajaban en el ayuntamiento y que habían sido puestas a dedo por el régimen, en muchos casos porque eran fieles al movimiento, que era el certificado que necesitaban, era la oposición que pasaba. Pero se entró sin venganzas y se mantuvo a los trabajadores y trabajadoras públicas, y yo creo que se les dio mucha más dignidad que las que habían tenido en el tiempo de la dictadura, porque no se les exigió pleitesía. No se les exigió subordinación a lo que era el poder político que los había colocado a dedo, y se les llenó de dignidad. Me imagino que eso también se vivió aquí en Monzón en 1979. Y aquello era porque no éramos los nuevos caciques, que veníamos a cambiar la tortilla y a hacer las cosas igual, pero con la tortilla cambiada. No éramos eso. Era otra generación, eran otros ideales, eran otros valores. Los parias, los pobres de los pueblos, la clase trabajadora entraba en su ayuntamiento con mayúsculas y empezaron a entrar en su ayuntamiento igual que entraban los ricos en el ayuntamiento. Había gente que lloraba cuando los recibía el alcalde, porque nunca los había recibido el alcalde en su ayuntamiento. Y había gente que lloraba cuando el alcalde los recibía.